Decíamos hace algunas clases atrás en la escuela de vida que no es lo mismo cantar que adorar a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Una persona puede cantar, pero adorar a Dios es entender y creer lo que estoy diciendo con lo que estoy cantando. Nosotros tenemos que, y hemos de ser la iglesia del Señor en la tierra, manifestando su gracia, su amor, su autoridad, su justicia. Tenemos que creer que cuando decimos que Él es el Rey de Gloria, cuando decimos que toda rodilla se dobla, no puede ser un versículo que aprendimos, sino que tiene que ser una realidad en nuestra mente. Que en realidad no hay nada que pueda superar a ese Rey de Gloria. Por eso muchas veces cuando las vicisitudes de la vida, las circunstancias nos llevan puestos y no entendemos por qué, y preguntamos y hay veces nos enojamos, entonces el Rey de Gloria no existe para nosotros. Es un versículo, es algo aprendido, pero no es una realidad. Dios es una realidad en el Hijo. Entonces cuando Enrique habla y hablamos estos días de ser la iglesia, porque somos tomados de la congregación, eso es relevante. Nos congregamos, pero en la madurez, en la impartición de la vida que Dios hace porque hemos creído, como decimos, a pesar de lo que usa, que es un ser humano para hablar. Yo siempre digo, yo nunca vi a Dios, pero sí lo oí a través de alguien. ¿Sí? Lo oí, lo vi a través de alguien y sigue siendo así. A eso se le llama la iglesia de Jesucristo. Entonces, decía que no es lo mismo cantar que adorar. ¿Sí? Muchos pueden cantar, pero no todos adoran. Adorar es honrar a Dios, amarlo profundamente, ¿no? Cuando uno adora a una persona, ¿por qué es? Porque en realidad lo conoce, sabe de lo que es capaz. Por eso adorar a Dios es eso, es saber de lo que Él es capaz. Y Él es capaz de todo por los hijos. Ahora, cuando nosotros tenemos, como decían los viejos predicadores, la quejabanza, una palabra viejísima, ¿sí? La queja en vez de la alabanza. Entonces, en realidad ese Dios del cual hablamos o hemos leído, en realidad no es tan así en nosotros. Entonces, adorar y honrar al Rey de Gloria es conocerlo, es saber de lo que es capaz. Por eso el Evangelio viene a nuestra vida para eso. No para saber cómo somos nosotros, sino para saber cómo es Él. Ahí es donde empieza la vida, la genuina y la verdadera vida de un creyente en la tierra. El por qué vive, para qué vive. Bueno, lo hemos enseñado tantas veces. Pero vamos al tema de hoy. Sean todos bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar esta segunda parte de Enseñados por Él. Bien importante entender. Los títulos no se ponen porque necesitamos poner en la prédica, sino que el título tiene que ver, Enseñados por Él. Segunda parte. Hablábamos simplemente para tomar el último punto de la reunión pasada, cuando hablábamos en 1 Corintios 11:23, no te lo pasé, Lucho, perdón, pero si lo podemos poner, porque es bien importante entender cuando hablamos de esto de enseñados por Él, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, ¿sí? Él no está leyendo la Biblia, porque no la tenía, pero él está diciendo algo que es bien importante en esto de ser enseñado. Sí, 11:23, 1 Corintios. Dice eso, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor la noche que fue entregado tomó el pan y ahí sigue la historia. Ahora, decíamos, Pablo no estuvo.
Pablo, cuando el Señor en la última cena parte el pan, el apóstol Pablo no estuvo, pero él tenía muy claro porque él recibió del Señor, enseñados por él, el título, enseñados por él. Entonces el apóstol Pablo estaba claro y decía, yo recibí del Señor. El que me enseñó a mí no fue un hombre, el que me enseñó a mí fue Cristo, porque yo recibí del Señor. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros tenemos un título como este, enseñados por Él, lo que estamos hablando es de que nosotros necesitamos ser enseñados por Él. Sí puede ser a través de un hombre, pero nunca debe dejar de ser enseñados por Él. Entonces, por eso es que respetamos eso. ¿Por qué? Porque en la memoria del apóstol Pablo, lo que estaba establecido era eso, lo que el Señor le había hablado. Lo que había recibido directamente del Señor. Por eso hablábamos de que la iglesia no se forma con hombres y mujeres que recuerdan de dónde salieron del mundo, sino de dónde salieron de una eternidad en Dios. Esto tiene que estar claro, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un montón de personas que viven hablando de dónde Dios los sacó, lo que tenemos es una congregación. Cuando tenemos hombres y mujeres que hablan de la posición en la que hoy están en Cristo, tenemos la iglesia. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, diga conmigo, es cuestión de hacer memoria, porque hablábamos de esto, es cuestión de hacer memoria. ¿Pero qué memoria? Es de la eternidad. Cuando yo leo la palabra y de repente me dice, no dice porque Él me sacó de tal cosa, porque Él me sacó de tal otra, sino que yo fui formado, pero antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios. Cuando yo tengo eso en claro, todo lo que me pudo haber pasado humanamente no tiene lugar. No tiene poder, no tiene autoridad, porque la autoridad es de donde salí de Él. Eso es lo relevante. Entonces, cuando hemos vivido un montón de situaciones, por error, por cabezadura, por un montón de cuestiones, Dios no va a hacer con eso algo, porque lo que se va a manifestar no es de dónde me sacó, sino de a dónde me posicionó ahora Él. Él antes no me conocía. Es como cuando alguien necesita venir y contar, está bien, listo, yo te puedo oír todo lo que viviste y lo que pasaste, pero hay que salir de ahí, listo. Te descargaste, ya está, me dijiste todo lo que viviste y todo lo que pasaste, excelente, listo. Pero Dios ahora te conoce, porque antes estabas en algo que Él no está. Si estabas en pecado, si estabas en adicciones, si estabas en un montón de cosas, Dios no está ahí porque Él es santo. Entonces Él dice, no hace falta ni que me cuentes todas tus historietas, sino que ahora te conozco y ahora quiero que caminemos juntos. Listo. Pero tenemos la tendencia de no saber de dónde me sacó el Señor. Pero es terrible de dónde me... Y es como que la queremos contar. Y Dios dice, no me interesa. Y eso al ser humano, acá, en la pera, porque quiere contar de dónde lo sacó. Y Dios dice, no me importa. Y yo te conozco ahora. Ahora quiero caminar con vos. Pero ahora te quiero santo. Ahora te quiero entendido. Ahora te quiero con las virtudes de mi hijo. Paciente, benevolente, amoroso, con dominio propio. Pero todo eso, y sí. Ahora es eso. No quiero yo, Dios, no quiero caminar con cualquiera. ¿A usted no le gustaría que su hijo camine con cualquiera? No, que camine con alguien ordenado, con alguien que lo lleve por un buen camino. Esa es la idea. Y Dios también quiere eso. Por eso es que Él antes no nos conocía. Ahora nos conoce. Cuando venimos a Él, nos rendimos, reconocemos todo lo mal que hicimos, pero ya está. Él dice, listo, yo no tengo problema con eso. Empecemos de cero, hoja en blanco, conmigo, hoja en blanco. Pero hay una forma. Por eso Pablo la tiene clara y dice, porque yo recibí del Señor. Y no está hablando un tipo que no sabía nada, era un tipo que estaba instruido en las leyes,
que conocía de idiomas, que había estudiado, que se había preparado. Era alguien claro en eso. Pero de repente él tuvo la humildad de decir, porque yo recibí del Señor. Claro, hay algo que vino a él que lo impactó y recobró una memoria que no tenía. Que cuando hablamos del pecado, lo que el pecado hizo en el hombre es eso, un golpe traumático que ya no tenía Dios, no tenía que obedecer a Dios, no podía obedecer a Dios. Pero por eso recién la adoración decía, el pacto fue perfecto, algo así. Claro, el pacto fue perfecto porque ahora la vida del Hijo se nos fue dada y podemos cumplir con el Rey de Gloria. Por eso el pacto es perfecto. Antes era imperfecto, por eso llevaban animales para ser sacrificados, pero eso no cubría nada. Ahora, cuando Cristo fue a la cruz, el pacto fue perfecto porque la vida de Él pasó a nuestra vida y ahí podíamos cumplir con el Rey de Gloria. No hay otra forma. Ese es el pacto perfecto. Ahora su vida hace posible que yo pueda obedecerlo. Yo no puedo obedecer a Dios. Humanamente no puedo obedecer a Dios porque son dos naturalezas incompatibles. Podemos tener ganas, podemos tener deseos de querer, pero no se puede, porque es incompatible, es como el agua con el aceite. Ahora, cuando la vida de Él, por el Espíritu que lo vemos, lo vamos a ir reflejado en la palabra, se nos dio esa naturaleza, no es que estamos inventando, se nos dio esa naturaleza y eso nos dio la posibilidad de ahora obedecer a Dios. ¿Se entiende? Ese es el pacto perfecto que Dios hizo. Dios dijo, a ver, si yo sé que estos cabezones con la naturaleza que tienen no me pueden, desobedeció a Adán y en ellos todos. No pueden volver a obedecer, pero por eso yo con este pacto, mi hijo va a pasar a morar en ellos y van a poder obedecer. Ese es Dios generando algo perfecto. Él no, a ver, Dios sabe hacer con su creación lo que necesita para que lo exprese. Porque de eso se trata el Evangelio, de que podamos entender que hay que cumplir un propósito eterno, que Dios sea conocido en el mundo. Eso es lo que, no mi testimonio, no mi mal pasado, no, Dios no quiere que se conozca eso. Dios quiere que se lo conozca a Él. Pero vuelvo a decir, a nuestra humanidad incompatible con Dios, ¿qué le gustaría? Y que sea conocido por todo lo que yo pasé. Por algo lo pasé. Y Dios dice, sí, por cabezón. Porque no me conociste antes. Estabas metido en esto otro, metido en lo otro. Pero cuando me conociste, ahí comenzaste a vivir una vida ordenada. Ahora quiero que cuentes eso. Que cuentes de mí, no que cuentes de vos. Por eso hay una mala enseñanza en el Evangelio. Cuando recién hablábamos y en broma, Hugo me decía, tengo para contar un testimonio. Y yo entendía, pero es eso. Parece inocente, pero no es inocente. Que el hombre quiera contar su testimonio. No, que el hombre debe de contar lo que es Dios. Pero estábamos mal enseñados, mal acostumbrados. Casi llenábamos parte de una reunión con testimonios. La otra parte de música y un poquito así como de palabra para ver si algo quedaba, ¿no?, en el aire. Pero todo lo demás era tocar las emociones y los sentimientos de las personas para que el culto fuera exitoso porque alguno lloró. Un culto no es exitoso porque las personas lloran. Un culto es exitoso porque salimos de acá prendido fuego para mostrarlo a Él. Pero antes se medía así, y esto no es broma, yo lo viví, ¿no? Si la gente lloraba, había sido un éxito. Porque lo que te predecían es, ¿no? ¿Viste todos los que lloraron? ¿Cómo? ¿Sabes los que yo vi llorar y seguir haciendo lo mismo? Bien, arrancamos así. Entonces, ahora cuando Dios alumbra el entendimiento por la palabra,
Por noches como esta, que de repente yo digo, uy, yo quiero, testimonio no. No, no es que testimonio no, pero el testimonio de que Él sea el personaje revelado y adorado por todos. No lo que yo hice o lo que yo viví. Entonces, me alumbró en esto. Yo tenía pensado que era bueno el contar, porque así otros se contagian, ¿no? O sea, dale un poquitito, me sacó de esto, y ahora dale todo de lo que Él te puso y dónde te posicionó, ¿sí? No es tampoco, no, está bien, querés contar un poquito, pero no te vuelvas la estrella, porque el único que es la estrella es Él es el Rey de Gloria, Él tiene que ser magnificado y manifiesto. Esa es la idea del Evangelio. Por eso no es compatible el ser humano con su naturaleza, con Dios, y Él añade su naturaleza en nosotros. Ahora bien, cuando Dios alumbra el entendimiento, Él activa la memoria eterna. ¿Recuerdan lo que dijimos del apóstol Pablo? Y esto es importante, por más que es palabra y es teología, es importante por lo que va dimensionando. ¿Se acuerdan cómo Pablo se convirtió al Señor? Se lo cruza el Señor, se cae. Algunos dicen del caballo, la Biblia no dice el caballo, pero se cayó de algún lado, ¿no? Así, no dice, pero puede ser, nota de color. Pero él se cayó en tierra y una luz le resplandeció y entendió que era el Señor llamándolo. Pero y él habrá contado eso muchas veces. Imagínense, venía por un camino a Damasco y se me apareció una luz. A ver, libros, CD, canciones, hubiera inventado de todo Pablo con eso, pero tenía la historia perfecta. Y lo habrá contado muchas veces en el principio. Pero alguien estos días le enseñaba, pero ¿cómo hizo el apóstol Pablo? Sentado en un auto le decía, 13 años pasaron desde que él se cayó en tierra y empezó a predicar la verdad de Dios en medio de todo aquello que se presentaba. 13 años, ¿sí? En donde el Espíritu y donde él recibió del Señor. Pero la progresión, ¿cuál fue? Habrá contado cómo él se cayó y cómo esa luz le habló. Pero con el tiempo él dijo, había sido llamado desde el vientre de mi madre. Ya progresó, no era desde la caída del caballo, sino que empezó a claro, no, desde el vientre de mi madre me llamó. Y eso no fue todo, porque cuando llegó a su madurez máxima, él dijo, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya me había creado. Claro, pero esa es una progresión que va habiendo por entendimiento. Ya no fue la caída del caballo porque yo era perseguidor de la iglesia. ¿Sabe todos los cristianos que maté? ¿Sabe a cuántos firmé carta para que los pongan presos? Claro, él podía haber contado todo ese su testimonio. Pero en la madurez él dijo, el Señor me llamó desde antes de la fundación del mundo. A eso tenemos que ir arribando cuando maduramos. Yo estaba en adicciones, no sabe todo lo que me fumaba, no sabe todo lo que me chupaba. No. Llega un momento en que tengo que decir, no sabes la paz que trajo la vida de Cristo a mi vida. ¿Sí? Ahí empiezo a madurar, ahí empiezo a progresar, el Evangelio empieza a progresar en mi vida. Eso es lo que Dios quiere. Hoy tenemos un montón de gente que solo quieren contar de dónde fueron sacados. No, Dios necesita que sea Él expresado a través de ellos. Esa es la iglesia. Todo eso son congregados. Congregados para contar su testimonio. Congregados para recibir algo. ¿Está mal? No. Pero es una primera etapa que hay que salir rápido. En el jardín de infantes no nos pasamos 7 años. Un añito. Para aprender a acomodar, para aprender a sociabilizar, para aprender a hacer cosas en orden, guardemos todo, ordenemos, ¿sí? Ese es el jardín, 1 año, pero después hay que empezar a prepararse. Entramos a la escuela y ahí somos instruidos y empezamos a aprender, pero luego pasamos al secundario, luego pasamos, ¿sí? Hay una evolución, ¿sí? Cuando somos parte de la iglesia de Cristo, hay una evolución. Tiene que haber una evolución. Yo pensaba hace horas atrás, decía, Señor, si hay algo que alguien me pregunta, ¿para qué naciste? Y yo tengo claro para qué nací, para hacer una solución.
Para no ser tan bíblico. Ay, el Señor me llamó para... No, no, no. Yo fui llamado a esta tierra para hacer una solución en todo. En mi vida personal, en mi vida matrimonial, en mi vida familiar, como iglesia, trabajando, siendo amigo, parte de la sociedad. En todo lugar donde me mueva, quiero ser una solución, no un problema. Si yo me siento con alguien, ¿para qué? Para hacer una solución. Para eso fuimos llamados nosotros. ¿La solución cuál es? Lo decía, creo, en lo de Cable, Cristo. Claro, pero Cristo expresándose a través de mi vida. Esa es la solución para el mundo. No mi vida mejorada, sino la vida de Cristo siendo expresada. Una de las expresiones que hemos usado mucho en estos últimos meses y años es el entrenamiento. Pero este es un punto importante, no es entrenar a un hombre de naturaleza caída. A ver, ¿qué es esto? Es lo que por ahí, por cuando hablamos de la mala praxis del Evangelio en los últimos 40, 50 años, hablamos de esto, de que una persona llegaba a congregarse en un lugar llamado la iglesia y a esa persona se le decía, no tenés que hacer esto, esto, esto y esto y esto. Esto ya lo tenés que dejar de hacer. ¿Sí? Entonces la persona decía, bueno, si es así, esto del Evangelio, bueno, no lo tendré que hacer. Pero diga conmigo, no se trata de eso. Porque esa persona tiene una naturaleza que no va a poder obedecer a eso por mucho tiempo. Es como que yo ponga acá a mi perro y suelte un gato y le diga, vos, cruzate de brazos y disfruta que el gato pasea delante tuyo. O sea, ¿cuánto le puede durar a mi perro eso sin que corra el gato? Se lo va a querer comer. ¿Saben por qué? Porque tiene una naturaleza. No es porque es malo, tiene una naturaleza. El ser humano, cuando no tiene la naturaleza de Cristo en él, va a obedecer hasta donde pueda, a no hacer esto, no hacer aquello, pero va a volver, va a volver, porque tiene una naturaleza que es gobernante. ¿Se entiende? Es parte de una naturaleza, no es por malo, sino que es porque es hombre, es ser humano. Recuerden que caímos en Adán y en él todo eso. Por eso somos desobedientes hasta que la vida del Señor que viene a nosotros nos vuelve a ser obedientes. Pero no es que seamos nosotros obedientes, es Él en nosotros. Esa es la fe, esa es la vida de la fe. Creer que ese Dios nos habita y que es parte de nosotros. Esa es la vida de la fe. Por eso decíamos los otros días, es locura. Para el mundo es locura. ¿Cómo Dios se te va a meter? ¿Y cómo podemos cambiar? Genuinamente, ¿eh? No un día sí, 10 días no, no un año sí, vengo, está bien, no puedo, que esto, que... Esa es una naturaleza que no puede obedecer. Eso es lo que tenemos que entender, que nos mete y nos enfoca. ¿Ven? Solo esa naturaleza. No hay como, ¿qué habrá sido? No, es lo que porto, es lo que... Vuelvo a esto, ¿sí? Vamos a cambiarle el gozo. Ponga un gato así, en una reposera, y suéltele los ratones. Diga, vos te quedás acá, fumá, lee un libro. Pues, ¿cuánto va? Va a salir a correr porque su naturaleza es esa. No puede. Bueno, no fuma el gato, pero bueno. Entonces, hablamos de entrenar ¿qué? De entrenar a una persona que le alumbró Cristo. Ahora entiendo. Ahora entiendo que yo no fui creado para estar metido en todos estos problemas, en todos estos líos, haciendo todo esto mal, pensando mal. Yo no. Ahora entiendo por qué Dios necesita habitar mi vida, para que yo ya no sea así, para que eso muera. Si no es imposible. ¿Ven? Ese es el desafío. Por eso siempre digo, ¿por qué no está lleno acá? ¿Por qué no somos 45.000? Porque nadie quiere. ¿Quiénes quieren? Y quieren aguantar como el gato lo que pueden, hasta que se comen un ratón. ¿Eh?
Paréntesis. Cometen errores, vuelven a lo mismo, como dice la palabra. El perro vuelve al vómito. Vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a pasar por lo mismo. Vuelve a manifestar el mismo carácter. Che, pero cuando iba a la iglesia estaba diferente. Y porque se estaba aguantando. Es el ámbito donde, a ver, no me queda otra. Acá no me puedo hacer loco. Todos somos santos. Pero el tema es cuando ya nadie está y esa naturaleza no se aguanta. No se vuelve al mismo error. Es tan complejo. Lo que pasa es que eso no es negocio para desde un púlpito decirlo. Y se van todos los gatos. No nos queda nadie. Pero estamos tratando de edificar la iglesia. Cuando yo entendí esto, de que edificar la iglesia es con hombres y mujeres que van entendiendo lo que Dios quiere, no lo que la gente cree que necesita. La gente cree que necesita un montón de cosas, pero Dios sabe claramente lo que necesitamos nosotros. Esa es la diferencia. En la congregación se atiende lo que la gente necesita. En la iglesia se expresa lo que Dios quiere que se exprese, que es a Él. Esa es la diferencia. Entonces, recobrar la memoria que en Cristo se nos ha dado. Ven que la palabra dice, suena lindo, ¿no? Tenemos la mente de Cristo. ¿Y para qué? Si sigo haciendo lo mismo, ¿cómo tengo la mente de Cristo? Claro, porque yo lo puedo leer, lo puedo aprender porque alguien me lo enseñó, el pastor me lo leyó o yo lo leí de la Biblia, pero tener la mente de Cristo es diferente a saber que tengo la mente de Cristo. Porque esa mente, ¿qué hace? Piensa, tiene una memoria. Tengo que hacer lo que el Padre dijo. Esa es la memoria esa es la mente de Cristo. Hago todo lo que el Padre quiere que haga. Cuando eso está operando, ahí está, tengo la mente de Cristo. Esto lo vemos claramente cuando decíamos esto del apóstol Pablo, esa progresión, ¿sí? ¿Se acuerda? Eso va a quedar, esa progresión. Entonces, el Evangelio, ¿qué es lo que hace? El Evangelio nos alumbra y nos permite entender que fuimos impartidos con una naturaleza que aporta una memoria a nuestra vida. Esa naturaleza de Dios, por eso es que la vida de la fe es esto, creer que hay un Espíritu Santo que viene a nuestra vida. Que no es yo empiezo a ir a la escuela y ahí aprendo y me gradúo. No. Viene una vida que hace que yo recorra ese camino. No es porque se me dio la gana. No es porque no tenía nada que hacer. Nadie viene a la iglesia porque no tiene nada que hacer. Dios por el Espíritu intercede y es como que nos da la oportunidad, ¿no? Vos pensás lo que quieras. Te trajo a alguien, viniste porque tenías 2 millones de problemas, todo lo que sea. Pero fue Dios. Dios dijo, hoy es tu día. Y Él los trajo. Listo. Esa es la gran oportunidad por gracia, donde Él dice, ahora, si estás dispuesto a morir a eso que eras, yo voy a empezar a gobernar tu vida. Voy a empezar a ser parte de los pensamientos que te van a invadir. Pensamientos de bien, dice. Por eso dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. Claro. Eso pasa en mis días cuando yo salgo. En esto pensad. Pienso cada vez que pienso cómo voy a salir adelante, cómo voy a enfrentar esta problema. ¿Cómo? Por eso cuando nosotros creemos por un dogma, tengo la mente de Cristo, lo leí, pero eso es dogma. Ahora, tengo la mente de Cristo, claro, y empiezo a operar y a producir y a hacer en esa mente, claro, es una naturaleza, no es dogma. Las congregaciones están llenas de dogmas, gente que se sabe todos los versículos, ¿sí? Los aprendió, pero no los puede vivir porque no hay una naturaleza revelada. Es en verdad, Dios es real. Dios no está solo en la Biblia, Dios es real en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar.
Pero no es solo saberlo, es vivirlo y abrazarlo. Por eso que el Evangelio, ¿saben? Una de las cosas que uno puede entender, vieron que hay veces uno dice, bueno, capaz que a Enrique le pasa, porque Enrique es medio Terminator, tiene más clavos que una tabla, clavos y cosas de platino. Vieron que algunos dicen, uy, cómo me duele la prótesis esta, ¿no? Cuando hay humedad o eso, ¿sí? ¿Saben cuándo el Evangelio duele? Cuando no hay naturaleza. Ahí duele el Evangelio. El Evangelio, ¿eh? La verdad de Cristo expresándose, ¿eh? Eso duele, porque es como que es incompatible, ¿eh? La prótesis está doliendo, no es compatible. ¿Mm? Ahí es donde duele. ¿Cuándo no duele? Cuando está la naturaleza. Cuando la naturaleza acepta y cuadra con lo que Dios está hablando. ¿Mm? ¿Cómo no vamos a vivir en una sociedad frustrada y deprimida si el ser humano está haciendo cosas para lo que no fue creado? Todo lo que el mundo vive hoy, ¿sí? Decíamos días atrás, en algunos años, 3, de cada 3, 2 personas van a sufrir problemas neurológicos. 2 de cada 3 en el mundo. Y una de las cosas que veíamos con esto de recuperar por esa vida que tenemos de Cristo en nosotros, ¿sí? ¿Se puede entender eso? No estoy menospreciando su entendimiento, pero es Cristo vive en mí, ¿sí? Que tenga lugar es otra cosa, pero que vive en nosotros es una realidad. Esa vida gobernando nuestras intenciones, nuestras formas, nuestro carácter, nuestras decisiones, nos va a librar de que en los próximos años tengamos problemas de demencia, de problemas neurológicos, porque la mente eterna se va a activar. No es lo mismo llegar a los 90 años hablando pavadas que a los 90 años ser proverbiales, hablar proverbios eternos de Dios a una generación que los necesite. Que se te reúnan al lado con 90 años y te puedan oír claro y te puedan oír entendido, no sabiendo ni lo que decir. No, por eso esta memoria viene para eso, esa vida en nosotros produce no solo salud, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Yo no quiero llegar a los 90 años o a los 100 o a los que Dios me dé de vida siendo un problema, sino seguir siendo una solución. Y eso depende de la naturaleza que nos habite. Si me habita un viejo cascarrabia, ese no es Cristo. Y ese no es Cristo. Entonces, el ser humano no está diseñado para lo que está haciendo y lo que está viviendo. Por eso el propósito eterno no se cumplirá con una... A ver, fíjense esto, si bien es importante aprender y hemos hablado de escolaridad, la iglesia no se va a formar de gente con una mentalidad de aula. Ah, aprendí esto. Ahora sé esto. No. Con gente que ahora vivo esto que aprendí. Esa es la gran diferencia. Sí, ya sé, ya lo sé. ¿Vieron como los hijos? Cuando los padres le dicen, te dije, pues sí, ya lo sé. Y siguen metiendo la pata, pero lo saben. Claro, no lo viven, pero lo saben. Así está llena las congregaciones de gente que lo saben, pero no lo viven. O sea, hijos desobedientes. Lo que Dios no busca. Entonces, el propósito eterno de Dios es que podamos recuperar, diga conmigo, la memoria eterna. Parece muy loco, pero decir, ¿qué es la memoria eterna? Y la memoria eterna es la que trae la vida de Cristo en mí, que dentro mío dice, ahora es por acá. No, pero yo toda mi vida, no, ahora es por acá. Ahora es de esta forma. Ahora es como yo digo. Así es la memoria de Cristo. Ahora esto que hacías ya no más. Porque esa es tu memoria. No, bueno, pero a mí me gusta de vez en cuando. No es que te gusta. Ahora soy yo. Ese es el desafío. Esa es la progresión que debe de haber. Salir de esa amnesia que el pecado produjo en el ser humano. ¿Por qué? Porque ese pecado que activó una memoria natural.
Desactivó una memoria eterna de hacer lo que Dios había dicho que hiciera, para ahora hacer lo que el hombre naturalmente cree que tiene que hacer. ¿Mm? Una memoria de su naturaleza. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque esa memoria natural es incompatible con el propósito eterno de Dios. Todo lo que yo quiero recordar es incompatible, ¿sí? Y esto es bien importante. Acá hay como el nudo de esta noche. ¿Dónde pensamos que comienza nuestra historia? ¿Dónde pensamos, escuche bien, que comienza nuestra historia de vida en el Señor? ¿Será que soy de esos que recuerda todo el tiempo cuando yo me convertí? Mira qué persona, no sabes cuando yo me convertí, ¿no? Y empieza ahí a contar cómo se convirtió. O de esos otros que dice que esa conversión que tuvo fue su mensaje, su caballito de batalla y todo lo que lo llevó por todos lados hablando de cómo, o de dónde el Señor lo había sacado. O somos de aquellos que estamos recobrando memoria de lo que antes que el mundo fuese, Dios ya nos había puesto. Claro, hoy uno empieza a entender y dice, wow, cómo a la congregación se le terminó enseñando mal, cuando había predicadores que recorrían todas las iglesias contando de dónde el Señor o cómo había sido convertido al Señor. Y no dándole la preeminencia y gloria al Señor en todas las cosas. ¿Mm? Hace días atrás venía escuchando la radio y le hicieron una nota a un escritor muy joven que estaba ahora en la Feria del Libro. Hace unas semanas estuvo en la Feria del Libro, en la rural. Y estaba un joven, 11 años, el escritor más joven, 11 años, ¿sí? Empezó a escribir a los 8. Y escuché, por un momento presté atención, Gino León, el apellido es, y alguien le pregunta, ¿y cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo sentiste que era tu pasión, tu vocación por empezar a escribir? Y él dice, en 4º grado, 8 años. Había una tarea, un trabajo literario, valga la redundancia, en castellano, en literatura, había un trabajo, una tarea que había que hacer un cuento, ¿sí? O hacer un cuento, una historia, redactar algo. Y él arrancó su redacción con una frase que la maestra le dijo, ¿la puedo tomar para mi libro? ¿Sí? Y él dice, sí, con 8 años, porque la frase fue tan impactante que la maestra la tomó para ella. Y él dice, ¿te acordás de la frase? Le preguntan en la radio. Sí, dice este chico de 11 años, con 8 años, ¿sí? Y él dijo que arranca su cuento, cuando iba a hacer su trabajo, con esta frase que dice, cuando el tiempo no tenía nombre. A mí me produjo algo dentro cuando escuché la frase que no lo puedo describir, no me había pasado hace mucho tiempo. Venía en el auto, dije, wow, cuando el tiempo no tenía nombre. Y es un poco esto, ¿no? Cuando el ser humano comienza a vivir una vida sin Dios, el tiempo comienza a tener nombre. Problemas, circunstancias, enfermedades, adversidades, empieza a tener nombre. Pero antes, el tiempo no tenía nombre, éramos eternos en Dios, seguimos siendo eternos. Y esa frase me impactó tanto estos días, fue en esta semana. Digo, tengo que elaborar algo en el Señor con esto, cuando el tiempo no tenía nombre. Y es cuando Dios viene a nuestra vida, el tiempo no tiene nombre.
No tiene nombres de problemas, no tiene nombre de personas, no tiene nombre de circunstancias, sino que el tiempo es vida y hay que vivirla en el Señor. Por eso entendí cuando este chico, que quizás lo que puso ni lo entendió lo que él dijo, pero fue para mí, fue un impacto en mi espíritu ese día, hace 2 o 3 días atrás. Digo, wow, claro, el tiempo no tenía nombre cuando el ser humano en Dios se vuelve eterno. No tiene nombre, porque el tiempo vino por causa de la desobediencia del hombre. Se estableció el tiempo. Yo digo, qué bárbaro entender y caminar en esta naturaleza que portamos, que es la naturaleza de la cual aprendemos, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos el sábado pasado que Dios puso un maestro en nosotros? Ese maestro es el que nos enseña, por acá sí, por acá no, esto sí, esto no. No es nadie de afuera, no es nadie de afuera, no es lo que te digan, es lo que dentro tuyo te está hablando y te está direccionando. Por eso aprendemos de Él. El título, aprendemos de Él. Y si no aprendemos de Él, aprendemos de nosotros. Que dice, no, Señor, vos no sabes nada, es por acá. Siempre he ido por ahí. Y Él dice, bueno, así te ha ido. ¿Ve? O sea, aprendemos o de Él o aprendemos de cabezones que somos todavía. Por eso es la naturaleza que nos enseña. Esta naturaleza es la que nos da la ventaja como generación, porque nos permite pensar diferente a lo que el mundo piensa. Eso nos da una ventaja enorme. ¿Eh? No pensamos en ser un problema, no pensamos en ser una solución. Esa es una ventaja enorme que tenemos como generación. Ser la iglesia, la mente de Cristo. Nos da una ventaja extraordinaria. Lucas 22, 19. No sé si te lo pasé, Lu. Lucas 22, 19. Sí, creo que sí. Es lo que dice el Señor, ¿no? La iglesia no se va a edificar con creyentes espectaculares impuestos por los hombres, sino que debe de ser, fíjese lo que dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio esto, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en, ¿de quién? Haced esto en memoria de mí. No partir el pan. Eso era el simbolismo, ¿sí? Pero esta comunión, esta vida repartida, hacerlo en memoria de mí. Recuerden, tengan memoria, eso es lo que le está diciendo. No aprendan el versículo, qué lindo ahí lo que dice, ¿no? Cuando dijo el Señor, haced esto en memoria de mí. No, hagan esto en memoria de mí. No es aprender 2 más 2 es 4, listo, ya está impreso el 4. No, haced esto en memoria de mí. Pero ¿saben por qué Él pudo decir eso? Porque Él sabía lo que iba a darnos, que era su misma naturaleza y su vida en nosotros, para poder hacer eso en memoria de Él. Todavía no ha habido la cruz, pero estaba pronto a ir a la cruz. Él sabía que ahí iba a haber un nuevo pacto, donde el Padre había dado al Hijo para que nos habite y que por esa habitación podamos hacer en memoria de Él todas las cosas. No hay otra forma. No es ahora me congrego y ya está, soy Cristo. No. Hay un entrenamiento de esa vida espiritual. Por entendimiento, por vida, por naturaleza, por absorción de esa vida. No es así nomás. Entonces, haced esto en memoria de mí. Está claro que a esta altura de todo lo que venimos hablando, no ahora, no de esta noche, sino de todo este tiempo que venimos hablando, que hay mucho que resolver de la impronta que se nos enseñó, que en algún momento fuimos impartidos en el Señor, de cómo se nos enseñó el Evangelio. Por eso cabe la pregunta, ¿no? Alguna vez creo que ya lo hicimos y decíamos, ¿de dónde aprenden los que nos enseñaron?
¿De dónde aprenden los que nos enseñaron? ¿No? Uno nunca se pregunta, ¿no? Pero Pablo, ¿qué dice? Yo recibí del Señor y esto enseñaba. Esa es la realidad que produce el Evangelio. ¿De dónde aprenden los que nos enseñan? Tiene que ser del Señor. Tiene que ser del Señor. Tiene que haber. ¿Y cómo yo sé que el que me está enseñando tiene algo que recibió del Señor? Porque lo que lo está recibiendo es la misma naturaleza que el Señor dio para que reciba. Si esa naturaleza no está, ¿qué va a haber? Y un rechazo, un dolor, molestia, como que no es compatible. Pero la verdad se habla sobre un espíritu que tiene hambre de la verdad. Esa es la realidad espiritual. Entonces, decíamos que segunda de Pedro 1:4, que ya lo habíamos compartido en la clase pasada, esto es lo que Pedro entendió y eso que Pedro no estaba tan clarito como Pablo. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero esa parte, llegamos a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza de Dios en nuestra vida. Lo que venimos hablando en esta noche. Nos hizo participantes de esa naturaleza que es la fuente. Esa es la fuente que tenían los apóstoles, la naturaleza de Cristo en ellos. Por eso enseñaban y lo que enseñaban prendía en aquellos que conectaban con esa verdad por la misma naturaleza que tenían. Esa era la realidad. Sabiendo que en la naturaleza a la que el apóstol Pedro se refiere es a la que fuimos participados. Esa naturaleza trae incorporada información, ¿sí? Esa naturaleza en nosotros trae información. Es como la planta. ¿Dónde está la información de una planta? En el fruto. Que trae la semilla. Ahí está. O sea, el fruto trae la información. Entonces, cuando esa naturaleza nos habita, hay un fruto. Paciencia, benignidad, mansedumbre, amor, templanza, dominio propio. Hay un fruto. Si eso no está la naturaleza, porque esa es la naturaleza que da ese fruto. O sea, ahí es compatible con lo de Dios. Ejemplo muy burdo, muy simple, pero fíjense esto, alguna vez lo habrán oído o quizás lo habrán dicho ustedes. Cuando uno está en un lugar de esparcimiento, en un lugar, se va de vacaciones, ¿no? Y admira la belleza natural y de repente a mí me gusta ver los animales cuando se pueden ver en su hábitat natural, ¿no? Y uno dice, ¿y qué es lo que dice uno cuando ve cómo los animales se comportan? No dice, ¿cuánto tengo para enseñar acá, no? ¿Así dice? ¿Cómo dice? ¿Cuánto tenemos para aprender? ¿Por qué? Porque la naturaleza que ellos están desarrollando es la naturaleza que tienen. Pero el ser humano tiene una naturaleza que está desarrollando todo lo que no debe de desarrollar, hasta que Cristo y la naturaleza del Hijo nos habita. El hombre de los animales, ¿cuánto tenemos que aprender? Y Dios se debe de agarrar la cabeza. Es decir, ¿cómo tienen que aprender? Claro, si nosotros tenemos que aprender de los animales, estamos mal. Pero es así. ¿Por qué? Porque el ser humano está haciendo y viviendo lo que no tiene que hacer ni vivir. Lo único que hace que el ser humano pueda hacer para lo que fue creado es Dios, en él. Entonces ya el Evangelio lo sacamos de, pero yo vine porque tenía un problema bárbaro, pero veo que Dios tiene un problema bárbaro, que se quiere dar a conocer al mundo y no hay nadie que lo represente tanto como Él quiere. ¿No?
porque Él necesita su iglesia. Por eso es que nos entrenamos todo el tiempo, no como caídos, bueno, no, como hombres y mujeres que vamos entendiendo de qué se trata la vida en la tierra. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de ser entrenados? Y esto es bien importante. Mateo 6, 28 al 30. Me estaba pasando un pasaje que es bien importante. Fíjese lo que dice. Lo conocemos, lo hemos leído, sí, y hasta lo sabemos casi de memoria algunos. Y por él vestido, ¿por qué os afanáis? Dice la pregunta. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, aclara, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Ese buscar primeramente el reino de Dios es, muchachos, denle lugar a la naturaleza del Hijo, que va a ser como los lirios, como los pájaros, que no están pensando en qué van a comer, en cómo se van a vestir, pero eso tiene que ser no un versículo leído y aprendido, tiene que ser una realidad en la vida de un ser humano. Porque si no, mañana salimos, digo, che, pero no tengo para esto, no sabe los problemas. ¿Y dónde está Dios? Si yo no laburo, nadie me va. O sea, empezamos a. Esa es nuestra mente natural. Dios queda de lado. Por eso podemos saberlo en una Biblia, leerlo, pero es dogma. Pero se nos dio una naturaleza, no un dogma. Por eso es que yo resistía tanto a aquellas personas que me decían, pero claro, vos no sabés lo que dice el versículo tanto. Y el versículo otro, sí, pero conectamos con este versículo también. Y todo, y me daban con los versículos. Pero no vivían. Y yo decía, ¿cómo es posible que alguien que se sepa todos estos versículos no viva todo lo que los versículos dicen? Claro, con el tiempo uno va entendiendo. Era dogma. Pero no se nos dio un dogma, se nos dio una naturaleza que es la que nos habita y nos lleva a producir lo que Dios quiere. De eso se trata. Claro que venimos a aprender, claro que venimos a entender, pero hay una disciplina que debemos de ejercer, que es por la vida de Cristo en nosotros. Es esa naturaleza gobernando. ¿Saben cuál es el tema acá? Que debemos de ser entrenados. ¿Por qué? Porque la naturaleza espiritual tiene comportamientos muy similares a la naturaleza natural del ser humano. ¿Por qué? Porque las creó Dios, a las dos. La naturaleza espiritual y la naturaleza en el hombre fueron creadas por Dios, no las creó el hombre. Entonces se parecen. Por eso es que tenemos que entrenar para poder identificar, porque hay veces decimos, yo tengo amor. Y dice, pero tu amor no es el mismo que el mío, dice Dios. Yo tengo paciencia, dice Dios, pero es parecido, pero no es igual. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos ser entrenados, en que la realidad es la naturaleza que Dios nos dio, no la nuestra. Se parecen, pero no son las mismas. Cuando nos dio la vida, fíjense, una de las cosas que nosotros no podemos hacer es acumular cosas en el tiempo. O sea, yo no, y esto es parte del diseño de Dios. Y tiene un porqué. Yo no puedo decir esta noche, voy a dormir porque la semana que viene me voy a quedar despierto toda la noche. O sea, no puedo hacer eso. Voy a comer esta noche un montón porque la semana que viene pienso hacer ayuno. Entonces, o voy a caminar esta semana todo lo que no voy a caminar la otra.
sea, no podemos acumular cosas, pero es parte de un diseño. ¿Saben por qué? Para que nosotros no podamos depender de nosotros, sino que para que nosotros dependamos completamente de Dios. Dios nos dio así un poquitito de acumular. Podemos acumular cosas muy pequeñas, pero lo ideal es que Dios dice, yo quiero que no puedas acumular nada, sino que dependas todos los días de mí. ¿Eh? Nuestra mente quiere acumular cosas. Nuestra mente quiere como ganar tiempos. Pero Dios dice, no es necesario. ¿Se acuerdan que Dios es un eterno presente? Y Dios quiere que vivamos un eterno presente, que no pensemos ni en el mañana, ni pensemos en el pasado. Vivamos un eterno presente, porque es en Él, porque estamos seguros. No necesitamos pensar qué nos va a pasar, sino que estamos seguros en Él. Pero estamos seguros en Él. No es que lo leímos, estamos seguros en Él. Es muy diferente. Eso es lo que no ha manifestado la iglesia. Por eso la iglesia hoy no es manifiesta en la tierra. Hay millones de personas congregadas, pero la iglesia todavía no está latente. Pero vamos camino a eso. Eso es lo maravilloso, que venimos en noches como estas para eso, para que se nos sacuda la memoria, para que, ¡pum!, volvamos a tener un golpe traumático, ¡pum!, aunque nos duela y recuperemos la memoria, ¿sí? ¿Vieron las novelas? Donde la chica que se va a casar se golpea, ¡ay!, y no lo conoce más al novio. ¿Sí? ¿Lo vieron eso? ¿Vieron que hay esas novelas que siempre son repetidas, pero es así? ¿Sí? Ahora nadie miró novelas. ¿Sí? Bueno, hay novelas que hacen eso. La trama es esta. La chica se va a casar y sufre un accidente, ¡boom!, y perdió la memoria, no lo conoce más. Y ahí pasan 4 años de novela, que nos clavamos nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? ¡Pum! Otro golpe y la chica, ¿qué hace? Recupera la memoria y se casa con aquel que... Eso es lo que nos debe pasar a la iglesia. Tener un golpe traumático y recuperar la memoria para casarnos con el Rey. Tiene que ser un trauma. Cuando la vida de Dios viene a la vida de un ser humano, primeramente es un trauma. ¡Pum! Es incompatible. Parece que es un cubo queriendo meterlo en un triángulo. Hasta que empezamos a tener la capacidad por el Espíritu de ser flexibles y permitir que Él amolde nuestras vidas. Entonces, Dios determinó que esa naturaleza que Él nos dio para que sea vigente, expresiva y manifiesta, debe de estar todos los días bajo entrenamiento. No podemos acumular vida. Tenemos que estar todos los días entrenados en eso, manifestar al Señor. En esta quiero manifestarme yo. ¡Pum! No, ahí, reprenderme a mí mismo. No, es el Señor ahora en mí, pero no, es el Señor ahora en mí. Cada vez que Él toma más gobierno duele menos, cuesta menos. Es más el hambre y el anhelo que tenemos de expresarlo a Él, de que ser nosotros. Siendo nosotros, no hay éxito. El ser humano, ¿saben qué? No fracasa. El ser humano no fracasa, el ser humano vive para lo que no fue. A eso se le llama fracaso en la vida de una persona. Para Dios las personas no fracasan. Las personas viven lo que no tienen que vivir. ¿Ve? Cuando vivimos lo que fuimos llamados a vivir por la naturaleza que Él nos dio, esa es la verdad de la vida. Esa es la vida verdadera. A eso fuimos, para eso fuimos rescatados. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo se convirtió, y en esto vamos, no digo que vamos terminando, pero para calmar los ánimos, dijo uno. Se convirtió en alguien que enseñó a los santos, cuando lo que hablaba lo hablaba por el Espíritu. Él decía, he venido no con palabras de humana sabiduría, sino con
poder, por el Espíritu, por lo que él sabía que él había recibido del Señor. No, él no se jactaba en enseñar lo que él creía, sino lo que por el Espíritu era improntado, transfería esa vida de Cristo. Ahora, fíjense, Jeremías 1:7. A ver, mire si no es hermoso este pasaje. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Ahora, hay veces nosotros aprendíamos este versículo, a todo lo que me envíe yo iré, Señor. Pero eso implícito que lo está diciendo Dios, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dice eso a Jeremías? Porque Dios le daba de su espíritu para que lo pudiera llegar a cabo. No es que Jeremías decía, yo puedo, ahora yo puedo. No, no. Dice que el Señor dice, no digas soy un niño porque a todo lo que envíe tú irás. O sea, sería muy perverso si nosotros a nuestro hijo le dijéramos, anda, anda, después vemos qué pasa. No, no, lo enviaríamos a un lugar con seguridad de lo que va a pasar, ¿sí? Eso es lo que Dios está entendiendo, que Dios sabe que tenía Jeremías, vos anda tranquilo, porque yo sé lo que puse en vos para que cuando tengas que hacer lo que tengas que hacer, lo puedas hacer. Eso es un padre, eso es Dios. Jeremías no es que se hizo el valiente, no, sino que Dios sabía lo que le había dado ya a Jeremías. Eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros. ¿Será que funcionará? ¿Cómo me van a recibir? ¿Qué es lo que va a pasar? No, si Él en verdad nos dio de su espíritu, lo que Él determinó va a pasar. A todo lo que te envíe, tú irás. Pero Dios no lo está diciendo de bravucón, lo está diciendo porque lo puso en nosotros. Ahora, nosotros eso no solo lo tenemos que saber, ni aprender, sino vivir. Eso es recobrar la memoria eterna. Sigue. Por lo tanto, si vamos a dar a conocer al Hijo, que es el propósito eterno, en este tiempo, ¿cuál debería de ser el enfoque? A ver, ¿en qué tendríamos que nosotros estar fundamentados para dar a conocer al Hijo? Y basado en la naturaleza que tenemos, no en la teología. No, yo ya me leí toda la Biblia. Es más, leí libros, me escuché todas las prédicas. O sea, con eso yo no voy a dar a conocer al Señor. Yo lo voy a dar a conocer con la naturaleza que ha sido entrenada en mí y que ahora vive en mí y que ahora gobierna cada vez más en mí. Esa es la gran diferencia. Esa no es teología, es lo que en verdad, por eso, ¿cómo me voy a enfocar? ¿Me voy a enfocar en los versículos que aprendí o me voy a enfocar en la vida que ahora me gobierna y que me doy cuenta que ya no soy yo? Y que no solo me doy cuenta yo, sino que todo mi entorno se dio cuenta que yo no soy el mismo. Esa es la diferencia. Ahora, si yo sigo siendo el mismo, pero con una Biblia o con versículos bíblicos aprendidos, eso es teología. ¿Cuáles son los síntomas para saber que estoy siendo entrenado en esto, en esta vida, en esta naturaleza, en esta vida apostólica, como decía? ¿Y recuerdan ese pasaje que dice, procura presentarte aprobado? O sea, ahora uno entiende, esto se lo estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, su hijo amado en la fe. O sea, procura presentarte a Dios aprobado. ¿Y cómo era presentarse a Dios aprobado? Dándole lugar a la naturaleza que el Dios le había dado. No porque te aprendiste toda la Biblia. Procura presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo alguien puede aprobar delante de Dios? ¿Se acuerdan cuando el hijo fue al Jordán a bautizarse? Una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Alguien es aprobado cuando Dios tiene complacencia
de lo que nos habita, que es el Hijo. Eso es. Presentarse aprobado es eso. Ahora voy todos los días a la iglesia. Eso no es aprobado. Me canto todas las canciones. Eso no es aprobado. Tengo la naturaleza del Hijo expresándose. Eso es. Filipenses 4. Es como ir a dar la prueba, ¿no? Y que el profesor te diga, listo, saca una hoja, Carlito. Yo ya lo sé, profesor. Lo que me va a... Yo ya lo sé. No, pero yo quiero que lo escribas. Quiero que lo desarrolles. Pero yo ya lo sé. No estás aprobado. Por más que me diga que lo sabes, no estás aprobado. Quiero ver que lo expreses. Esa es la gran diferencia. Filipenses 4:11, Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese no era un versículo bíblico para Pablo. Esa era la vida que lo habitaba. Todo, claro. Recobré la memoria, decía Pablo. Yo puedo vivir en escasez y en abundancia y pasar por todo lo... ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, claro. No es porque ahora voy a la iglesia, no es porque ahora me compré la... No. Todo lo puedo en Cristo porque ahora entiendo que es así. Yo tengo que recordar eso, que ahora lo puedo en Él. ¿Ven? Pero este versículo nos aprendimos casi todos, porque suena bárbaro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y claro que es así. Pero en Cristo puedo pasarla mal. ¿Sí? En Cristo puedo enfermarme. Sí. En Cristo puedo pasar un montón de cosas. Pero mientras sea en Cristo, es maravilloso. Hay veces las personas que no conocen al Señor te dicen, pero ¿cómo vos que vas a la iglesia está enfermo? ¿No? Sí, está bien. No dimensionan o creen más que nosotros, una de dos. ¿No? Dice, ¿cómo estás enfermo vos que estás en el Señor? ¿No? Pero esto es aprender. Sí, todo lo puedo en Cristo. Claro que puedo estar enfermo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? La Biblia no dice que no iba a pasar por situaciones, por complicaciones en la vida. No dice eso. ¿De dónde lo sacaron? Y bueno, eso es un poco el imaginario, ¿no? Popular. Entonces, ir entendiendo que esto no es un versículo, cuando uno escucha y cree, y acá es donde tiene que haber hay un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma es que lo que yo venía pensando, no era tan así. Cuando nosotros hablamos de que hubo una complicación en la enseñanza del Evangelio a la gente, tiene mucho que ver esto. Fíjense, cuando uno escucha y cree, ¿sí? Escucha y cree que David venció a Goliat, ¿no? ¿Cuántos escucharon esa versión? Que David venció a Goliat y que David no tenía oportunidad delante de Goliat, ¿no? Más de 2 metros, armadura, bien alimentado, un guerrero, contra David, pastor de ovejas, así, ¿sí? Así le comentaron a usted cómo era, ¿no? David, alguien que no podía, o sea, era una desproporción, ¿no? Total, ¿sí? ¿Me sigue hasta ahí? Un chiquito contra un grande. Es más, hay empresas que tienen un estudio acerca de esto. Esas empresas que dicen que son chiquitas, dicen, pero David pudo contra Goliat, un grande, ¿no? Las empresas que recién se están formando, es como que con eso, alimentan el hambre y
y el deseo de avanzar, ¿no? A los que están en la empresa, ¿no? Porque este chiquito venció a este grande, ¿sí? Entonces, hasta en una empresa, y así. Entonces, ¿dónde David no tenía posibilidades delante de Goliat? Diga conmigo, en una mente natural. En una mente natural. Y así nos enseñaron. Como si tuviéramos una mente natural. Pero Dios nos había dado la mente de Cristo. ¿Saben quién no tenía ninguna posibilidad? Goliat. Goliat no tenía ninguna posibilidad contra lo que habitaba la vida de David, que era Dios mismo. Te da otra perspectiva. ¿Saben cuándo uno puede decir más que vencedor? Cuando piensa eso, que el que no tenía oportunidad era Goliat. Cuando alguien piensa que David no tenía oportunidad, no es más que vencedor. Más que vencedor es, ya está, Dios dijo, a todo lo que te envíe, tú irás. Es lo mismo que le pasó a David. El que no tenía oportunidad era Goliat. Claro, pero nosotros tenemos que aprender así, por eso tenemos un Dios que es todopoderoso, que todo lo creó, que todo lo hizo por Él, para Él. Es diferente. Entonces, nos enseñaron una historia desde lo natural, no desde lo espiritual. ¿Se entiende? ¿Eh? Cuando la palabra dice que somos más que victoriosos, es que entendimos que David tenía asegurada la victoria. Entonces, ¿cuándo nosotros somos más que victoriosos? Cuando sabemos que ya Él venció por nosotros y Él nos habita. Y a todo lo que nos envíe podremos ir porque vamos en Él. Esa es la gran diferencia. Estamos viendo victoria en Él. Era muy desigual la batalla, pero para Goliat, no para David. Vamos terminando. Ahora sí, 1 Corintios 2:9. También un pasaje que lo hemos leído muchas veces. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué cosas ojo no vio? ¿Qué cosas oído no oyó? ¿Qué cosas no han subido al corazón del hombre? La memoria eterna de lo que Dios ya hizo. ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Dónde lo vamos a vivir? Si no es por la naturaleza que está. Eso es lo que está diciendo. Vamos a ver lo que eternamente se nos asignó para producir. Pero eso es de un hombre con una naturaleza que es en Cristo. Estas son cosas propias de la naturaleza de Dios y de la cual nos ha hecho participantes. O sea, nos participó, nos dio de esto. Por eso es que el tiempo es corto en esta vida. ¿Cuánto? 110, 120, ojalá vivamos 140, ¿sí? Pero mientras vivamos sigue siendo corto, o sea, no es mucho el tiempo. Pero ese tiempo corto que estamos viviendo, que no sea ni para llorar, ni para lamentarnos, sino para manifestarlo a Él. Esa es la idea del por qué vivimos. Para que la mente de Cristo la mente de Cristo a nuestra vida trae toda la información que necesitamos. ¿Ven? A Dios no se le escapó nada, está muy claro. Pero si esa mente no gobierna, es imposible que hagamos lo que Cristo va a hacer en favor del Padre. Y esa información de Cristo en nuestra vida viene ¿para qué? Para expresar al Hijo. Por eso es que decía hoy, ¿no? Hay una generación que se debe de chocar nuevamente con una verdad de Dios para recuperar la memoria. Con una verdad de Dios. No con un lugar donde el humanismo se ha exaltado, lo que el hombre necesita, lo que el hombre ahora va a tener del Señor. No, lo que Dios está requiriendo. Ese es el golpe traumático. Claro, cuando venimos y nos dicen no somos tan especiales para Dios. Ay, ¿cómo que no? No, es como que nos valgo.
que Dios no vio tus lágrimas. Oh, quizás sí las vio, pero hay veces como para despertarnos al entendimiento. ¿Cómo que no las vio? No, Él vio más allá. Él vio que desde la eternidad te creó para algo mayor a lo que estás viviendo. Eso es lo que Él está viendo. Por eso Él nos rescató. Por eso Él nos amó. Por eso Él nos dio a su Hijo, para que podamos recuperar esa memoria. Eso es lo maravilloso de la cruz. Por eso es que hay una generación que debe de recibir un golpe traumático para una memoria eterna. Y así ser enseñados por Él. Vamos a ver 3 versículos y vamos cerrando, pero que son muy importantes. Primero, Isaías 54:13. Miren lo que dice Isaías. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Por quién vamos a ser enseñados? Por Dios. Porque yo recibí del Señor, dijo Pablo. Ya antes, Isaías dijo, todos tus hijos serán enseñados por Dios. El próximo, Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Está diciendo que nadie más va a enseñar. ¿Por qué? Porque ya tenemos un maestro cada uno dentro nuestro, que es la vida de Dios. Y el último, Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Tiene que llegar un momento que no nos estén enseñando. Mientras tanto, necesitamos ser enseñados por aquello que Dios habilitó para ser enseñados. Pero mientras tanto, necesitamos ser enseñados. Pero llega un día en el que la madurez espiritual por la vida del Hijo, no porque tengo 40 años en la iglesia, eso no es madurez. Madurez es que la vida del Señor me gobierna, todos mis actos, mis pensamientos, mis determinaciones, todo para lo que Él me creó está gobernado y direccionado por Dios. Eso es madurez. Ahí, ¿para qué? ¿Quién me puede enseñar? ¿Sí? Si la vida de Cristo está. Pero para eso tiene que estar la expresión. Tiene que haber una expresión. Ahora, ¿cuáles son las evidencias, y con esto sí terminamos, de una persona que está sometida a la enseñanza apostólica y espiritual? Esto, que es incómodo, así, no es que nos están mimando y abrazando y te amo mucho y te oro y te... No. La verdad, la palabra, lo que fuimos enviados a producir en amor, en dirección, eso es lo más maravilloso, ¿sí? Si tu papá solamente te abraza y te ama, pero no te direcciona en la vida, y como que yo dudaría. Pero vieron que a los papás viste, tu papá es buena onda porque te deja hacer de todo, pero el papá que te corrige y te direcciona, ese es mala onda, ¿no? Todos quieren tener el papá buena onda que te deja hacer lo que quiere. Así piensan los chicos. Pero en esto es Dios direccionando y enseñando por amor, porque entiende que esto te va a hacer falta para los años que vengan, para caminar y para no golpearte por todos lados y para no improvisar la vida. Por eso es que necesitamos la corrección, la dirección, y eso lo hace Dios en nuestra vida. Entonces, las evidencias, una de las primeras evidencias es la alta flexibilidad que tiene un ser humano cuando la naturaleza de Cristo habita en él. ¿Vieron que los árboles tienen cierta flexibilidad? Eso es para no quebrarse. Igual que los edificios, como lo hemos aprendido, pero porque es una naturaleza en el árbol. Aprender a tener flexibilidad ante todas las problemáticas del viento y de todo lo que lo sacude, ¿no?
¿sí? Una de las características que va teniendo una persona que va siendo enseñada por esa naturaleza de Dios en él es la alta capacidad de flexibilidad que tiene. Y vamos a entender por qué. Esta flexibilidad por causa del Hijo que estoy expresando. ¿Vieron? Hay veces no puedo ser tan riguroso por causa del Hijo que estoy expresando y que la gente necesita conocer. ¿Ven? Entonces tengo que ser un poco flexible. Ahí es donde el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9, del 19 al 23, por causa del Evangelio, ¿no? Fíjense lo que dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, pero soy flexible, sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Esa es la flexibilidad. No, si no venís a la iglesia te vas al infierno. No, ser flexible por causa del Hijo que me habita. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si no, él se hubiera puesto nortivo y hubiera dicho, esto me están crucificando, no saben, o sea, parale el carro, Señor. ¿Ustedes creen que él no podría haber hecho así? Desaparecían todos. Pero esa es la flexibilidad que tenemos en él. No quebrarse, pero ser flexible por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio. Ser flexibles por eso. Él no estaba, por eso decía, no leía un libro Pablo cada vez que expresaba lo que expresaba. Tenía una naturaleza. Me tengo que hacer. No me puedo hacer ahora el especial. Ahora soy de la iglesia, soy alguien superior a todos los que están corruptos allá afuera. No. Tengo que ser flexible allá para poder ganar a muchos, para que puedan acceder a la naturaleza que es en Cristo. ¿Cómo lo puedo hacer? Manifestando. Ahora, sí, esa vida de Cristo me hace una persona que no se quiebra fácilmente. Esa naturaleza de Cristo me hace una persona que no se quiebra fácilmente, que es flexible, pero que no se quiebra. ¿Cuándo tenemos? Y cuando a la primera de cambio, el primero que la liga es Dios. Cuando una persona dice tener un problema en la iglesia, ¿se va? Y Dios dice, ¿y qué culpa tengo yo? ¿Con quién tuviste el problema? ¿Conmigo? No, porque era un hombre. Pero era un hombre, no era yo. ¿Por qué te la agarras conmigo? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejás? ¿Qué es lo que no hay? Una naturaleza gobernante. Sí, la ecuación es simple. Es simple, es tan directa y tan simple que puede molestar porque no es compatible a la misma naturaleza. Pero para eso Dios nos dio de su naturaleza. Esa es la vida del Evangelio. Si eso no pasó, tiene que pasar. Yo recuerdo simplemente como una nota de color o una anécdota. Yo recuerdo el día pero no puedo hacer de eso un libro, porque tuve que migrar a esa vida. Yo recibí el Espíritu Santo en un garage. En un garage. Esa noche vino, impactó mi vida y sí, la primera expresión que fue, hablar en lengua. Es algo que mi mente natural no podía entender. Hablar en otro idioma, hablar en otra... ¿De dónde había salido? Pero no era todo. Porque al otro día, domingo, día de reunión, yo naturalmente pensaba, ¿y ahora cómo hago para repetir esto que me pasó el sábado? ¿De dónde lo saco? ¿No? ¿Por qué? Porque se tenía en cuenta esto. Aquellos que habían recibido tenían que manifestarlo, ¿no? En una reunión.
Y yo estaba en una columna así de la iglesia y digo, ¿y ahora cómo hago para que ese biribiri me venga de nuevo? ¿No? Y no hizo falta. Me explotaba el corazón, literalmente. Era algo que me quería salir así, yo no podía y no me habían llamado todavía, no me podía aguantar. Y yo digo, wow, fue una naturaleza, no necesité buscar en ningún lado, porque se expresó hasta el día de hoy, 30 y pico de años, pero esa naturaleza se quedó y se ejercitó y se sigue ejercitando y está latente y está vigente y está enseñando y está ministrando porque le plació a Él, no porque yo fui sacado de algo sucio del mundo, sino porque Él me trajo desde una eternidad. Y eso pasó con todos, eso pasó con todos. No es nuestro testimonio de dónde nos sacó, sino de dónde Él ya nos había creado. Eso es. Esa es la naturaleza que se tiene que desarrollar. Póngase de pie, por favor. Creo que va a haber una tercera parte. Como decíamos recién, tenemos que aprender a que cuando venimos a reunirnos, no venimos por una expectativa nuestra, sino que es una expectativa de Dios con nuestra vida, que es muy diferente. Aprender que a pesar de que quizás no nos haya agradado tanto o lo que sea, tomar lo que Dios nos habló. A pesar de que hay veces compartimos esa naturaleza, ese viejo hombre y ese que está naciendo y queriendo alimentarse y fortalecerse en nosotros. Esa va a ser una lucha, ese es el entrenamiento del que hablamos. No venimos a entrenar a un hombre mejorado, venimos a entrenar la naturaleza que se nos fue dada. Ese es el desafío que tenemos. Y eso va a costar mucho, mucho. Cuanto más nos resistamos, más va a costar. Pero cuando más nos rindamos, va a ser más simple. Rendirse. Lo que hablaba hoy. Rendirnos, de verdad. Escuchar esto y no escuchar una canción. Escuchar una declaración de fe. Ese Cristo es lo más maravilloso. Pero no porque lo leí, no porque un versículo lo dice, sino porque yo lo experimenté. Es muy diferente. Eso es la iglesia. La iglesia es experimentar la vida de Cristo aunque no me sepa un versículo. Los versículos vendrán después, los versículos me harán madurar, los versículos me harán más sabios, pero no hay como la vida de Cristo. No hay mayor sabiduría que la mente de Cristo en un ser humano. Yo pienso que en los próximos años quiero ser eso que hablábamos, un hombre proverbial, un hombre que siga hablando de lo eterno, que ya no recuerda el pasado, que no recuerda lo que vivió. Cuando nosotros vivimos recordando lo que vivimos, lo que no tenemos, es la naturaleza revelada de Cristo. Ya está lo que viví, lo que pasé, lo que sufrí, lo que no tuve, lo que quise, lo que no pude. Ya está, ya no suma, ya no sirve. Ya no sirve. Es una realidad. Como fuimos, así no fue. ¿Para qué seguir repitiendo? Vamos a ser como Él nos da la oportunidad de ser, eternos, en buenas obras, siendo un disfrute para todos, pero primeramente para mí mismo, disfrutando la vida que hoy porto. Eso es la gran diferencia. Eso es lo que marca la diferencia afuera. Hombres y mujeres que sean difíciles de encontrar. Por ahora son difíciles de encontrar, pero cada vez tiene que ser más fácil
de encontrar y de ver. Padre, gracias, gracias